Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión revisaremos cómo sumar vectores, sumar y restar vectores, pero lo haremos mediante el método matemático. Para este método, los vectores deberán estar siempre en coordenadas rectangulares o incluso podemos trabajar cuando los vectores se encuentran en coordenadas en función de los vectores base. Si los vectores se encuentran en otras coordenadas, habrá que transformarlo a esta forma de expresión, ¿sí? A coordenadas rectangulares. Entonces, tenemos tres vectores, A, B y C. El literal A nos pide encontrar la suma del vector A y B. Entonces vamos a empezar con el literal A. Y tenemos que A más B será igual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sumar? Vamos a agrupar la componente X del vector A más la componente X del vector B. ¿Sí? Esto nos dará la componente X del vector resultante. Lo mismo hacemos con las componentes de Y, es decir, AY más la componente de BY. Entonces, esto nos indica que no importa cuántos vectores tengamos, podemos tener 2, 3, 4, 5 o más vectores, lo que hacemos es agrupar las componentes de X y agrupar las componentes de Y. Entonces, el vector A más B será igual. Componente X del vector A es 7, más componente X del vector B, 5. ¿Sí? Componente Y del vector A es 2, más componente Y del vector B es menos 3. Listo. Simplemente vamos a operar. Entonces, el vector resultante de sumar A más B será 7 más 5 es 12. Y 12 más menos 3 nos daría menos 1. Signos diferentes se restan, llevando el signo del que tiene mayor valor absoluto. Listo, entonces el vector resultante de A más B será 12 menos 1. Eso para el literal A. Veamos ahora cómo haremos con el literal B. En este caso tenemos A menos B. Bien, para poder realizar la resta, pues es tal cual lo hacemos con números naturales o enteros. Simplemente ahora tendremos la componente X del vector A menos la componente X del vector B. Y lo mismo va a suceder con las componentes de Y, es decir, la componente Y del vector A menos la componente Y del vector B. Y tal como habíamos dicho antes, no importa el número de vectores, si tenemos 3, 4, 5, la operación se repite con cada una de estas componentes y simplemente tendríamos que operar. Entonces, A menos B, componente X del vector A, ya habíamos dicho 7, menos componente X del vector B, 5, componente Y del vector A es 2, componente Y del vector B es menos 3. Entonces aquí tendríamos menos 3. Listo. A menos B será igual. 7 menos 5, esto es 2. 2 menos por menos, esto es más. 2 más 3 nos dará 5. Siempre debemos tener cuidado con la ley de los signos, ¿no? Bien, de esta manera tendríamos entonces ya el vector resultante de haber restado A menos B. Veamos ahora cómo hacer cuando en una operación de suma o resta intervienen tres vectores. Literal C entonces. En este caso nos pide A más B y más C. Tal cual habíamos dicho entonces antes, que si sumamos 2 o 3 vectores, lo único que tenemos que hacer es agrupar todas las componentes de X y todas las componentes de Y. Entonces tendríamos AX más BX más CX. Y también las componentes de Y, como habíamos dicho entonces. AY más BY y más CY. Listo. Simplemente el vector resultante entonces de A más B más C será igual a componente X del vector A nos queda 7, X del vector B es 5, X del vector C es 2. Listo. Componente Y del vector A es 2,
componente y del vector b es menos 3, componente y del vector c es 4. Entonces, listo. Simplemente vamos a operar. A más b más c nos quedaría igual. 7 más 5 y más 12 nos quedaría esto 14. Y 2 más menos 3 nos daría menos 1. Menos 1 más 4 nos daría 3. Entonces, el vector resultante de sumar a más b más c es igual a 14,3. Es decir, el punto de coordenadas en x 14 y en y 3. De esta manera, entonces, vemos cómo el sumar 2, 3 o 4 vectores mediante este método será siempre lo mismo. Agrupamos x y agrupamos y de cada uno de los vectores. Veamos ahora finalmente el literal d. Para este literal tenemos la combinación de suma y resta. Entonces, a más b y menos c. Esto va a ser igual. Tal cual habíamos hecho de agrupar las componentes de x y y, hacemos lo mismo. La única diferencia es que las componentes de c serán negativas. Es decir, tendremos ax más bx, pero menos cx. Y luego tendríamos lo mismo con las componentes de y. Ay más by y menos cy. Vamos a reemplazar los valores y de esta manera ya tendríamos la suma de estos vectores. Tendríamos componente x del vector a es 7, más componente x del vector b, 5, menos x del vector c es 2, y así tendríamos ya las componentes de x. Ahora vamos con las componentes de y. Y del vector a es 2, más y del vector b es menos 3, menos y del vector c es 4. Listo. Simplemente vamos a operar y tendríamos 7 más 5, 12, menos 2 nos quedaría 10. Esto sería la componente x del vector resultante. Y ahora en y, 2 más 3, esto es menos 1, menos 4, menos 5. Y de esta manera ya tendríamos entonces lo que es el vector resultante de sumar a más b menos c. Todo esto dentro del método matemático. A continuación les dejo el método gráfico, en donde podemos comprobar que efectivamente estos son los vectores resultantes de estas operaciones.